Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy contamos con la presencia de un gran amigo argentino que trabaja denodadamente por obtener cuestiones fundamentales para la provincia y también para el país. Presidente de la Federación Económica ha sido Jorge Gómez, con quien vamos a dialogar. Jorge, un gran gusto de saludarte y quedo a tu disposición para que vos opines al comenzar el programa de lo que crea conveniente. ¿Qué tal, Pocho? ¿Cómo estás? Gracias por esta entrevista. Gracias por los conceptos que da. Eh, Pensaba hace un tiempo atrás, ¿no, Pocho? Que tenemos ciertos perfiles que a veces en la vida todos nos ponen un desafío, a todos nos ponen los mismos desafíos por igual, y estos desafíos a veces nos obligan a tomar posiciones o posturas. Y un primo hermano mío que lo conoces muy bien, Pocho, Gustavo Rosselló, ya fallecido, dijo, a veces a algunos nos toca hacer tronco y a otros nos toca hacer ramas. Y bueno, en ese concepto de ser tronco, ser rama, el liderazgo te obliga a tomar posiciones que a veces lo ejecuta de forma altruista, pero siempre con un bien común que es hacer crecer a nuestra tierra, ¿no? En ese sentido, un poco uno viene pregonando de que fui presidente de la Federación Económica y de antes también la necesidad de tener una corriente que verdaderamente sea un, un lugar de desarrollo y de crecimiento, pero no hay que tomarlo como algo que sea exclamativo, sino hay que hacer el mayor de los esfuerzos para que eso se transforme en una realidad. Indudablemente, para esa realidad hay muchas variables que hay que empezar a cambiar y dentro de esas variables que uno tiene, el tema de infraestructura se vuelve un elemento fundamental para que Corrientes, toda esta palabra tan utilizada y a veces sobreutilizada, como sus potencialidades verdaderamente sean una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo de Corrientes. Y hace poco, junto con varios amigos, nos hemos reunido para tratar un tema fundamental, que es el tema de infraestructura, que fue la reunión del Hotel de Turismo, que tuviste la oportunidad de acompañarme y apoyar, que para uno focalizar uno de los tantos temas que tiene la provincia por resolver, como es el tema de la conectividad, y en particular estamos hablando de la necesidad de mejorar nuestro vínculo con la hermana provincia del Chaco, ¿no? Así que entre otros tantos temas, como tema energético, como temas crediticios y oportunidades de proyectar nuestra provincia como una provincia exportadora, no solo dentro de los límites propios del país, sino para salir al mundo entero, y creo que tenemos un montón de posibilidades de así hacerlo si las condiciones son las adecuadas. Una buena convocatoria, Jorge, el día de la reunión por estos temas sobre los cuales vos te estás dedicando a tratar de lograr el éxito en esto. La verdad que hubo mucha gente que se mostró interesada en que estas cosas se vayan solucionando y se vayan concretando. Yo pregunto, yo sé que estuviste reuniones, que tenés información posterior a aquel día de la reunión y que me interesaría mucho que vos le dijeras a los televidentes cuál es la respuesta que se ha dado con respecto al segundo puente que tiene Chaco, Corrientes, y también el tema de los otros aspectos que se consideraron en aquella reunión en la que hubo mucha gente interesada y preocupada. Sí, Pocho, a ver, una pequeña introducción para el público que nos está Sí, viendo. sí, sí. Básicamente, hay un desarrollo
cierto, digamos, aspecto logístico que después conlleva algunas cuestiones finales. Por un lado, tenemos tres temas que son importantes y se van desencadenando uno detrás del otro. Tema número uno, tenemos el puente actual General Belgrano, que cuando uno mira los mismos indicadores que publica Vialidad Nacional, está excedido por su propia capacidad operativa, es decir, hoy circulan más autos para la cual el puente fue pensado. En ese aspecto, uno de los criterios que venía empujando la federación y finalizado mi mandato como un tema pendiente que me quedó, es que tenemos que hacer una buena gestión del actual puente. No puede ser, Pocho, de que no tengamos un peritaje ante un accidente que sea rápido. No puede ser, Pocho, que tengamos diferentes cantidades de controles de un lado y de otro lado de la bajada del puente. Después el otro tema que es importante y que se une es que la ciudad de Corrientes tiene una sola circulación para acceder a este vínculo que le llaman Corredor Belgrano, pero para el común de la gente, nuestra avenida 3 de Abril, estos 24.000 o 25.000 autos que suelen circular en horas pico pasan durante todo el día por nuestra avenida, ya sea de ahí o de venido. Y esto lleva entonces a una tercera conclusión, ¿no? ¿Cómo solucionamos para que cumplir con los estándares que especifican para este puente? Prácticamente hay que bajar un 30% la cantidad de vehículos que hoy están circulando para llegar al máximo permitido. ¿Cómo no saturar nuestra avenida 3 de Abril, que los correntinos, el sostenimiento de la misma lo pagamos con nuestros impuestos? Es decir, no solo lo que uno piensa por ahí que genera esbaches, sino que uno presta servicios como luz, salud, señalización, semaforización y otros temas. Y caemos en el tercer punto que, bien lo decíamos al principio, que es el segundo puente. El segundo puente te da la posibilidad de que, tal como viene proyectado, no tenga que entrar el tránsito común y ordinario por la ciudad de Corrientes, sino puede ser derivado. Y esto tiene que tener reglas de juego claras, Pocho. Si el puente actual está bajo un esquema de concesión, que se llamó concesión, se abrieron todos los sobres el técnico económico y, y simplemente es el mantenimiento de la carpeta de rodamiento, señalización y iluminación. No considera ni uno de los otros aspectos como la gestión y el manejo del puente para que sea un tránsito más fluido, más dinámico. Y por el otro lado, la ecuación económica. Porque si uno dice al concesionario, le garantiza una cantidad de circulación, le va a poner un puente que le compite para sacarlo sacarle el flujo de circulación y le cambia todas las condiciones económicas, ¿no? Por eso Porque uno tiene que, hay sí, te una cosa escucho. más, Sí, hay una cosa más con lo que vos estás planteando. Además, Corrientes, la provincia, tiene ahora 1.200.000 y tantos mil habitantes. La capital tiene 430.000. Está al lado de Chaco también. sí. Y eh, después sigue Santo Tomé 71, etcétera. Pero creo que es de especial importancia, como vos estás planteando, como lo planteaste ese día. Así que creo que hay que avanzar en buscar soluciones de fondo para el futuro. Así es, Pocho. Eh, hay que buscar la solución. Y las autoridades nacionales tienen que entender, Pocho, de que este no es un problema de corriente, sino hace a la integración regional del norte grande, te diría, vincular los dos océanos, donde creo que hay que amplificar y proyectar mucho más cuál es la importancia del puente en términos territoriales y geopolíticos, y te diría que en el marco general del Mercosur, y ahí es donde creo que se pierde visibilidad a la trascendencia del por qué nosotros necesitamos tener un mejor vínculo este-oeste entre las dos.
frontera de la República Argentina y donde es la importancia en estas reuniones que viene realizando el Norte Grande, que el puente no es un problema para resolver lo que hoy te mencionaba exclusivamente de la ciudad de Corrientes o del Chaco de Corrientes, sino que es un problema de todo el Norte Grande en su conjunto. Es decir, que ahí hay que apelar no solo a los correntinos, sino al resto de las provincias que acompañen, porque esto es una mejora significativa para todo el país. Jorge, y lo que vos decís con respecto a la provincia del Norte Grande, 9 provincias, esto se inició hace 40 años en la ciudad de Salta, cuando el gobernador era Roberto Romero. Ahí estuvimos en la primera reunión que se llevó a cabo. Pero evidentemente es importante que sigan estas reuniones que se están llevando a cabo. Yo creo que de la integración, del diálogo, de plantear los temas, vienen las soluciones que se pueden lograr. En tanto y en cuanto hay otras circunstancias que hay que lograr y concretar. Pero yo te pregunto, ¿cómo estás viendo, ahora que hablaste del Mercosur, cómo estás viendo esta situación, nuestra relación con Brasil, por ejemplo, con lo que pasó últimamente? No soy experto en relaciones internacionales, Pocho. Creo que son cuestiones coyunturales que nos pueden afectar en el mediano y corto plazo, pero nosotros tenemos que trascender las propias, digamos, rencillas que pueda haber entre uno y otro país, ¿no? No nos podemos quedar atados por la coyuntura, sino seguir mirando para adelante y empujar. Creo que justamente lo que debemos hacer de los actores civiles, Pocho, es sacarle fuera del marco de la discusión, correr esa alfombra que hoy se armó de esa discusión por diferentes posiciones ideológicas y llevarlo al campo de lo práctico y lo racional. Y le escuchaba a un político uruguayo que decía recientemente, me llamó mucho la atención, cuando la demanda de la sociedad se antepone a la demanda de la política es porque la política camina en forma lenta. Entonces nosotros con estas acciones, que hicimos en el Hotel de Turismo, que se hizo a pulmón, ahí no existió la política, a pesar de que fueron políticos, a pesar de que fueron funcionarios del orden provincial y que acompañaron y pudieron expresar, fue totalmente una convocatoria del sector productivo tratando de fijar posiciones de la necesidad de poder seguir avanzando más allá de las cuestiones coyunturales. ¿Vos crees que la situación económica, porque presidiste la Federación Económica, que Sí. estás en la tarea de llevar a cabo cuestiones fundamentales para la zona, para el país, ¿cómo estás viendo lo que ocurre en este momento? Que hablamos del Mercosur y el entendimiento de la Unión Europea, Jorge, por ejemplo. Yo creo que la situación económica en términos del país está complicada. Creo que comparto el diagnóstico del presidente de la Nación. Tal vez tengo una mirada diferente de cómo hay que crecer, pero seguramente hay que tratar de poner en visibilidad a aquellos inversores que puedan ser de interés. Creo que para ponerlo en términos prácticos y en terminología empresariales, es un buen negocio el puente. Si se lo presenta y si se le da la visibilidad que tiene que ver, es un buen negocio para conseguir inversores, ¿no? Es un buen negocio para el mismo país tratar de ponerle la espalda a esto, porque indudablemente cuando uno comparte la idea de que tenemos que tener un Estado chico, eh, solamente se compite al Estado grande con más actividad privada. Cuando más privado hay, el Estado es cada vez más chico. Y en este sentido, cuando ayudamos de que el privado pueda desarrollarse y pueda crecer,
el Estado va a ir de a poco teniendo su preponderancia dentro de la actividad económica para focalizarse dentro de lo específico que tiene que hacer en la actividad pública. Por eso es una cierta discrepancia que yo tengo con el gobierno nacional, donde entiendo que tiene que colaborar y utilizar todos los mecanismos que tiene al alcance de su mano para que esto se lleve adelante de nuestra posición del sector privado. ¿Cuál es nuestra función? Poner en visibilidad y plantear permanentemente y poner el combustible para que este motor de la que tratamos de que se ponga en marcha se concrete. Y el Estado tiene que hacer su parte, los gobernadores tienen que hacer la suya, los legisladores tienen que ser verdaderos embajadores y representantes de la provincia de Corrientes. Y ahí es donde veo que estamos jugando al gato y al ratón según nos convenga políticamente o no nos convenga políticamente. Creo que hay que bajar un poco, eh, digamos, las ambiciones políticas que son legítimas y están perfectas, pero cuando el interés general está por encima de todo eso, creo que hay que ponerlo como una cuestión de Estado. Ahora, yo digo, Jorge, eh, creo que lo que dijiste del Mercosur y todo este tema, pienso que tenemos que seguir trabajando y estamos a un año y meses de la elección del 27. ¿Cómo estás viendo que funciona este tema? Y te digo cuál es lo que yo considero que es el rol del Estado. Un Estado árbitro, un Estado inductor, un Estado promotor, que evite que los más fuertes se lleven por delante a los más débiles. Ese es mi concepto. Yo quiero conocer la tuya, que yo sé que lo solés decir. Quiero que tenemos que pensar que generalmente el tema social no podemos dejar de lado y no podemos sentirnos como que vimos por otro camino. A ver, Pocho, por mi origen empresarial y por la institución que precedí, nosotros somos 100% pyme. Entonces eso, dentro del abanico de las empresas que tenemos, estamos en el segmento más, que mayor generación de empleo Y, y, produce, que produce el mayor derrame en la comunidad que nos rodea, y somos a su vez el segmento más débil, porque hoy las políticas nacionales cuando te abren la competencia, un fisco que te aprieta de una manera importante, hace de que a nosotros toda esta política nos afecte. Por supuesto que entendemos este mensaje, no tenemos que desconocer que era del aire, sudor, el aire, sudor y sangre, ¿no? Tenemos que hacer nuestro esfuerzo, tenemos que hacer nuestro sacrificio, pero este esfuerzo y este sacrificio tiene que tener una luz al final del túnel y por ahí la vemos media turbia las pymes, ¿no? Y por el otro lado, nuestro ADN correntino, uno que recorre las provincias, que es un grande agradecimiento que tengo con la federación, es que me permitió conocer todos los sectores productivos. Somos todas empresas familiares, somos toda empresa mediana, somos toda empresa que nos gusta nuestro terruño, que queremos que nuestros hijos se eduquen acá, vivir acá, educarnos en Corrientes. Entonces, indudablemente, cuando esas condiciones no se dan, se nos va la gente y perdemos nuestro mayor capital productivo, que es el conocimiento de nuestros hijos, donde vos hiciste el esfuerzo para darle la mejor educación y les invitamos a irse no solo de nuestra provincia, sino irse a nuestro país. Entonces, necesito dar un mensaje positivo. Yo decía el primer año que asumí de presidente que debemos revertir esta situación de que se nos van, y te diría hasta generar una diáspora de que vengan todos los jóvenes y aquellos que adquirieron conocimiento fuera de nuestro propio territorio para buscarlo nuevamente en nuestra provincia. Necesitamos de esa nueva sangre en nuestra provincia. Y volviendo un poquito al tema que mencionaba y me decía hoy que tenía así novedades, sí tuve la oportunidad de tener una reunión con el director nacional de Vialidad, Jorge Carbonell, y él nos expresaba de que no existen presupuestos para el puente, nos expresaba
de que no existe presupuesto para nuevas obras de infraestructura y que los presupuestos existentes eran muy acotados para el mantenimiento de lo que hoy hay, hoy ya tenemos, ¿no? Y que me despierta una preocupación que tenemos que hacer nosotros, la sociedad en general. ¿Qué vamos a hacer? Porque hoy se llamó a concesión 9.000 kilómetros de ruta, cuando el país son 40.000 kilómetros. Y las concesiones de ruta que hoy va a estar afectada a la provincia de Corrientes son dos nada más. La que se dio actualmente es la del litoral y un tramito de la ruta 14, y después el resto de las rutas nacionales están fuera de concesión, y ahí el administrador nacional dijo que invitaba tanto a las provincias como a hacerse cargo. Hay que ver cuál es la voluntad política de la provincia o al sector privado que quiera tomar tramos para ser concesionado, ver cómo lo quieren hacer. Eh, Ahí yo tengo una contradicción. Yo creo que el sector privado no tenemos que atrever a, a incurrir en esto por voluntad propia y no por un llamado a una concesión. Tenemos que animamos de mínimo a explorar esta posibilidad. Y por el otro lado, la contracara es que no todas las rutas son rentables, Pocho, pero sí todas las rutas son necesarias. Hoy dijiste, Jorge, cuando en este momento, hace un rato, vos decías los minutos atrás, de la pequeña y mediana empresa. Yo creo que ahí hay que poner énfasis, no dejando de lado a las demás, pero creo que la pequeña y mediana empresa es la que ofrece mayores posibilidades de obtener fuentes de trabajo. Porque yo Sí. pienso que en ese aspecto hay una situación social un poco preocupante. El tema de cómo están las cosas, cómo se debe ir manejando el tema. Y creo que tampoco hay que decir en tal mes no vamos a tener inflación. Yo creo que tenemos que ser serios, responsables y decirle a la gente lo que va a ocurrir, pero no lo que cree el Poder Ejecutivo circunstancial que vaya a ocurrir. Y al Parlamento también posiciones claras, definidas, que permitan que todos tengan la oportunidad de hacerse escuchar y de que los derechos de cada uno sean respetados como corresponde. Fíjate vos que la ley de coparticipación, cuando la constituyente en el 94, yo representé a nuestra provincia, hay uno de los puntos que no se cumplió hasta ahora, que es la ley de coparticipación, por ejemplo, del 94 a 2026. Imagínate que son temas que hay que tratar de llevar adelante, concretando y hacer las cosas. Nos quedan 2 minutos, Jorge, te dejo a vos para que cierres como creas conveniente. Primero, Pocho, de nuevo agradecerte, aprovechar este programa porque esto que hacemos vos y yo, Pocho, a veces genera controversias y genera hasta picardía política de querer a uno enfrentarlo o con nación o con provincia, y uno está lejos porque en el caso particular, en lo personal, yo no estoy enrolado en ningún partido político y ejerzo con total independencia, y posiblemente haya sido uno de los mayores pesos que llevé durante la Federación Económica, ser totalmente neutro, porque creo que así debemos ser los que nos toca en algún momento conducir una institución. Respecto a estos 2 minutos que nos queda, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Tenemos que seguir plantando posiciones y seguir marcando el rumbo de cuáles son todos aquellos aspectos que sean necesarios de tener en cuenta para el desarrollo de la provincia. En nuestra provincia y nuestras necesidades van mucho más allá de un puente. Tenemos un tema de factor energía que todavía, teniendo la mayor represa renovable con la que genera el 30% de los recursos energético del país, no tengamos una de las mejores energías, desarrolla una de las tarifas más competitivas. eh, y también hay que ver de puerta para adentro cómo se está gestionando nuestra provincia para, si todo eso se da, ver cómo están el tema de caminos provinciales, el tema de energía y también el tema económico,
que no deja de ser una preocupación para las pymes que no pueden acceder al crédito, se tienen que autofinanciar con sus propios ingresos, ¿no? Y a veces esos ingresos son insuficientes, que un poco lo que vos decías, los márgenes son restringidos y la inflación a veces, por más baja que sea, le supera el margen. Así que hay muchos temas para seguir charlando y hablando, Pocho, y agradecerte este momento que me diste. Yo te agradezco mucho, Jorge. Te agradezco que hayas estado con nuestro programa y sabes que estamos a disposición para ir defendiendo los intereses del país y de las provincias como realmente corresponde. Y vos sos un hombre que has trabajado intensamente en este tema. Te mando un abrazo y te agradezco mucho tu presencia. Listo, Pocho, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a corte y vuelvo con mis conclusiones. Con Galicia Eminent tenés experiencias para disfrutar más momentos. Aprovecha hasta 25% de ahorro en restaurantes exclusivos sin tope de reintegro. Tenés todo, tenés Eminent. En estas conclusiones, primero le agradezco al ingeniero Gómez su presencia en nuestro programa. Y en segundo lugar, ha manifestado diversas opiniones con respecto al rol que le corresponde adoptar a los empresarios, a los trabajadores, al gobierno o a los gobiernos, en definitiva, a todos los poderes del Estado. Y creo que este es uno de los puntos fundamentales. Creo que todos tenemos que tomar conciencia de qué nos toca desarrollar. No podemos, como digo siempre, ponernos a decir que el otro tuvo la culpa. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Un espíritu de entendimiento, de unidad, de buscar el beneficio general y no el beneficio personal. Creo que nuestra obligación es esa, que funcionen los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, en definitiva. Creo que esta es la misión que nos toca desarrollar. Y digo yo, todo lo que nuestra Constitución establece, si la cumplimos, las cosas van a dar mucho mejor y también con el sentido solidario que realmente nos hace falta. Podemos pensar en lo social de la mejor manera posible. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.